Hola, comenzamos un nuevo encuentro en el ciclo Confianza y Decisiones. Hoy vamos a conversar con Laura Vilches, que es concejal de la ciudad de Córdoba, profesora de literatura. Hola Laura, ahí te invito a compartir video. A ver, me dice... A ver un segundo. Fíjate si salís, Laura, y volvés a entrar, que no sé por qué no me permite. Ahí está, ahí está. Ahí estamos por conversar. Hola, Hola Laura, ahí creo que estamos. perfecto, ¿cómo andás? Va. ¿Cómo va? A Muy ver bien, si me engancho con esto. aquí andamos, todo en orden. Estás a full, te veo siempre que estás intensa. Sí, ¿Sos de acabo dormir? de terminar una clase. Ah, mira, clase Justamente. de tu De actividad estética. docente. Sí, De, sí, ajá, sí. De vos seguís estética dando para la clase carrera de... normalmente. ¿Cómo, perdón, Miguel? Seguís dando clase normalmente, digo, tu trabajo como docente lo seguís llevando adelante. Así es. No con la regularidad digamos, que tendría, porque no puedo. No, ahora ¿Me sí, a escucha ver, bien? recién se cortó. Que no Sí, con la regularidad. No con la regularidad con la que he digamos, he trabajado antes de ser legisladora porque no podría mantener todas las horas de trabajo, pero sí, sigo trabajando. claro. Eso está bueno porque te mantiene conectada, ¿no? Con la cotidianeidad. Completamente, sí. Nosotros, de todas maneras, siempre estamos en la calle con la gente, con los laburantes, en todo conflicto, así que la banca trabaja más fuera del recinto y de las reuniones de comisión que dentro, digamos, desde el punto de vista de que estamos permanentemente en la calle. Pero sí, mantenerme dando clases te mantiene ligado a problemáticas, a debates, que si no sería más difícil. Claro. Una especie de cable a tierra, ¿no? Sí, totalmente. Aparte para la Eh, cabeza también, para desconectar. claro. Viste, bueno, sos profe de literatura, además con una formación impresionante. Por lo tanto, tenés varias puertas de entrada a cualquier análisis, ¿no? Ujú. Lo que digo, es real esto de que el poder, si no te cambia, a veces atrae de un modo diferente, ¿no? Aleja un Ujú. poco de la cotidianeidad. Esto es Sí. así, se corrobora, digamos, en la actividad. Sí, yo creo que completamente, sobre todo cuando no hay una voluntad y una convicción de mantenerse con los principios, con los fundamentos y con las convicciones con las que uno entró a la política. En el caso del Frente de Izquierda es claro porque nosotros, digamos, somos laburantes haciendo política y reivindicamos eso. Pero todo el mecanismo está hecho para que dejes, si sos laburante, dejes de serlo, que te acomodes a los Ujú. privilegios, que goces de esos privilegios y por lo tanto busques la perpetuidad en el poder para mantener esos privilegios, empezando por las dietas y los sueldos, que son Ujú. dietas de arriba de 200.000 pesos de bruto y 100.000 pesos de bruto. El otro día yo me contení un poco y a su vez obviamente lo dejé explícito porque los concejales y los legisladores hicieron reducción de dietas en relación a la pandemia eh, y por los pasillos se comentaba de que no llegaban a fin de mes, cuando estaban Ujú. teniendo 100.000 pesos seguros por mes.
Y yo digo, ¿cómo claro, pretenden que una trabajadora de limpieza, como el caso de las compañeras despedidas, con 15.000 pesos llegue a fin de mes? ¿Cómo pretenden que un jubilado con la mínima llegue a fin de mes si ellos mismos están diciendo que no llegan a fin de mes, claro. ¿no? Y tienen un sueldo que se duplica a lo que está la canasta básica familiar, que es el 50, cerca de 50.000 pesos. Bueno, pero esas condiciones alejan justamente de la mayoría de la población que tiene un salario de 25.000 pesos, 25, 30.000 pesos promedio. Ujú, La juventud trabaja en esas condiciones, ¿no? No sé si totalmente. respondo tu pregunta, creo. Sí, no, no, totalmente. Pero además yo creo, a ver si esto es así, que en muchos casos es muy honesto el planteo, ¿no? Digamos, quien está Ujú. acostumbrado a ganar 200 y dice, mirá, ahora gano 150, no llego. Sí, claro. Entonces, a Sí, sí, veces porque la está como condición de vida que desconectado se de han la realidad. generado, Claro. claro, claro. Sí, yo lo primero que pensaba, digo, cuando empecé, ¿cómo no van a querer mantener esos privilegios si con un periodo de una banca, por ejemplo, 4 años, se construyen su casa, se van de viaje, se compran el auto que a un laburante le costaría, o sea, por ejemplo, el acceso a la vivienda es imposible, es casi Ujú. un sueño imposible. Bueno, esta gente con un periodo de legislador o concejal se la puede hacer, digamos. O sea, es material ese despegue de las condiciones de vida de las mayorías. Y también es cierto que hay gente que es, digamos, forma parte de lo popular. Es decir, no vienen de estructuras de poder No, claro. social, ¿no? Económico. Sí, sí, Entonces, pero por ahí esa satisfacción de sus necesidades básicas, dice, esta es una oportunidad que no sé ujú, si se repite, sí. ¿no? Sí, sí, y son los mecanismos justamente de cooptación, pasa también en los sindicatos. Ujú. Sindicalistas que empiezan a cobrar doble sueldo, no solo del trabajo, sino de la propia, no solo de la empresa, sino del propio sindicato, y es el modo de cooptación para alejar justamente de las condiciones de las mayorías y obviamente hacer que sirva al interés de mantener los privilegios de unos pocos mientras el resto la pasa mal. Y la tarea de ustedes en este sentido es muy fuerte. ¿Cómo construyen la confianza de la sociedad o de los sectores con los que trabajan? ¿Qué pasa? Porque en esta época, y por eso le pusimos a este ciclo Confianza y Decisiones, porque es uno de los temas más difíciles de esta época, ¿no? La Ujú, confianza interpersonal, que hace un tiempo se mide y que es bastante baja, no solo la ujú, confianza de instituciones, que hace tiempo sabemos que las referidas a la política son bajas, sino ujú, también la confianza interpersonal. Y por ujú. ahí cómo construir confianza desde los diferentes discursos, ¿sí? Podemos decir discursos políticos, culturales, sociales, ¿no? Yo creo que tiene más que ver no tanto con discurso, sino con la consecuencia, la relación consecuente entre el discurso y la práctica. Ujú, Y en ese sentido, en el caso de la izquierda, muchas veces hay un prejuicio generado por la propia ideología dominante, de que la izquierda es radical, de que la izquierda es utópica, de que la izquierda esto, lo otro, además del prejuicio general sobre la política que hay, ujú, un prejuicio bien ganado por los políticos ujú. patronales, ¿no? Pero que existe y que lo primero que hay que romper es eso, de algún modo. Y después la confianza se genera en función justamente de que la gente, estudiantes, laburantes, desempleados, lo que va viendo es la actuación, y eso es lo que está ocurriendo en una situación justamente crítica como la que estamos viviendo, donde el desencanto y el desengaño de enormes sectores de la población con los gobiernos, en particular peronistas, que han votado, y en nuestra provincia y en la ciudad se da un caso de alineamiento total, ¿no? Hay Ujú. peronismo en todos los órdenes políticos, que a la experiencia con el macrismo y con el radicalismo ya se hizo, es una provincia que inclusive ha tenido bastante experiencia con esos sectores, y que de alguna manera el comentario es, bueno, yo tenía muchos prejuicios
y la verdad es que si no me había acercado a conocer a la izquierda tiene que ver con esto, yo soy de familia peronista, pero la verdad es que veo que la forma de hacer política de ustedes es la que yo creo que hay que hacer, entonces eso tiene que ver también con una experiencia histórica que se está haciendo con el peronismo en el poder, y que yo creo que le abre lugar y perspectivas a la izquierda. No sé si esto se expresará por ahora electoralmente, es probable que sí, Ujú. porque son legislativas las elecciones del año que viene, pero sí abre un camino para la construcción de otra forma de política y para el despertar político de muchísimos sectores. Bueno, hoy estamos en una coyuntura, creo que particular, la muerte de Maradona, ¿no? Que ha generado la Ujú. conmoción que generó, con todos lo contradictorio que era el Diego. Permitime Ujú. hacer una mínima Total. reflexión Sí, obvio. sobre esto, porque uno ve los portales del país y del mundo, los medios de comunicación, el decreto, de hecho, del duelo nacional tiene que ver con un sentimiento popular enorme, con una figura que con toda su polémica, de algún modo mantuvo su polémica y sus contradicciones, más allá, digo, de posiciones políticas particulares, Ujú. mantuvo un apego a, a, a los de abajo. Entonces su Ujú. enfrentamiento con el poder en el ámbito del fútbol, su enfrentamiento con los empresarios, su enfrentamiento inclusive con instituciones como el Vaticano, en su momento con el Ujú. Papa, expresaron y expresan, creo, por eso el sentir popular, una especie de reconocimiento de esas mayorías por fuera de todo, y ni hablar de que eso canalizado por la vía del sueño del fútbol, como dice la canción, el pibe que soñaba jugar Ujú. para sacar a su familia de la calle y del hambre, ¿no? Obviamente esto con toda la contradicción que significa un personaje que era machista, que tenía un maltrato enorme hacia las mujeres con las que se cruzó en su vida, que tuvo hijos no reconocidos durante muchísimo tiempo, pero reconocer ese fenómeno también habla de la magnitud de lo que estamos viendo hoy en nuestro país, y que, como escribía ayer Cabezón Cámara, la escritora Gabriela Cabezón Cámara, también va a ser aprovechado por esos políticos que tienen Ujú. desprestigio, que están haciendo un ajuste fenomenal sobre los jubilados, sobre las familias sin techo, sobre los laburantes, que hay que ver cuánto dura, pero que se están también aprovechando de ese sentimiento popular para tapar y utilizarlo todo el tiempo que puedan para tapar las condiciones de decadencia de la vida social que generan sus propias políticas. Digo esto en el marco de lo que te decía antes, Ujú. porque lo vinculo a esto. La experiencia que están haciendo sectores importantes de la población con esos gobiernos que se dicen populares, con esos gobiernos que se dicen cercanos a la vida del pueblo, es grande, y creo que es de un momento de apertura histórico. Ujú. Creo que tiene características históricas, porque es una crisis histórica a nivel internacional de la economía, porque hay crisis del régimen de partidos políticos en la Argentina, desde el Ujú. 2001 no se subsanó, no es casualidad que lo que estemos viendo como las dos principales fuerzas políticas sean coaliciones, Ujú. no son partidos, son coaliciones políticas con la debilidad que eso entraña, y cuando la manta se acorta, cuando la manta se achica, eso se empieza a notar también en el terreno de la política y sobre todo en el terreno de las conclusiones que saca la gente, porque su vida se deteriora cada día más, ¿no? Claro. Y sí, y en este contexto también se da, me parece como una exacerbación también de lo ideológico, donde se ven, por ejemplo, más fascismos o protofascismos, hay distintas denominaciones, ¿no? Pero se ve que hay un discurso, digo, discurso como práctica, como mensaje más fascista, hay discursos también por ahí más agudos desde la izquierda, los sectores Ujú. conservadores agudizan más. Estamos viviendo hace un momento de más agudización de las ideologías Sí, o las redes de algún modo nos generan esa sensación, ¿no? Porque hoy también vemos mucho más que hace 10 años sí. o hasta 5 Yo años incluso, ¿no? creo que es una combinación. Creo que Ujú. hay una exacerbación de la percepción Ujú. promovida por las redes, es decir, las redes y los medios de comunicación que lo Ujú. explotan.
porque les sirve. Porque sirve no reconocer más que dos opciones. Esto es algo que desde la izquierda siempre hemos discutido. Si es blanco-negro, no hay otra posibilidad, entonces siempre te quedas con blanco-negro, ¿no? Es lo que ocurre hasta con las elecciones en Estados Unidos, digo, con la polarización, y hasta ahí institucionalmente, con la existencia de un sistema bipartidista claro, y generado para producir esa polarización. Bueno, lo vemos también en Argentina, esa polarización de la que se alimentan las dos principales coaliciones políticas, la famosa grieta, y a su vez sectores que sí creo que se radicalizan el discurso producto no solo de la ideología, donde puede ser más abiertamente pronunciada, sobre todo los sectores más conservadores, sino que tiene que ver con las contradicciones y los que se va abriendo social y económicamente. Nosotros desde la izquierda sostenemos, a ver, si se abre una crisis radical, las respuestas tienen que ser efectivamente radicales. Si por pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional dejas a millones sin comer, entonces la respuesta tiene que ser radical ante eso. No podés seguir pagando al Fondo Monetario porque esas familias pierden su casa, pierden su vivienda, pierden su posibilidad de alimentación, de salud, de educación. Lo que hemos visto con la pandemia, en el caso de los docentes es muy claro, por ejemplo, hablar con profes que te dicen que con la virtualidad perdieron un enorme porcentaje de su alumnado, y cuando indagan o indagamos cuáles son las causas, es que, no sé, fulanito se fue a vivir a Rosario porque allá su mamá tenía una prima que le podía prestar una pieza para vivir porque se quedó sin laburo y no tenía cómo pagar el alquiler. Bueno, eso es real, es concreto, entonces, ¿cómo se puede sostener esa situación? Entonces, frente a eso la izquierda dice, no pago al fondo, esa guita vaya para educación, para salud, para vivienda, y a su vez la derecha también tiene un discurso radical en el terreno de lo económico, que es libertad total al mercado, porque eso es lo que se supone que va a generar, bajo la teoría del derrame, la mejora de la población. Y después tiene el componente ideológico en el sentido de, no sé, la oposición a los derechos de las mujeres, el racismo, la xenofobia. Yo no diría que son fascistas, porque me parece que exagerar la visión o la definición de esos fenómenos nos desarma y no nos permite pensar cuáles son las alternativas y las respuestas ante esos fenómenos. Sí son fenómenos de derecha, de polarización, de desembozo de los proyectos políticos e ideológicos, pero creo que el fascismo ha sido históricamente, en el caso de cómo lo define el marxismo, una respuesta ante la revolución, una respuesta ante la radicalización de la clase trabajadora, y de algún modo implicó bandas parapoliciales, implicó tortura, implicó, bueno, el terrorismo de Estado, como hemos visto en Argentina, y que inclusive tuvo sus limitaciones también frente a los fenómenos fascistas de Europa, donde hubo procesos revolucionarios abiertos, como vimos en España, como vimos en Italia, como vimos en Alemania, ¿no? Entonces, poner en su justa medida histórica también la forma en la que denominamos los fenómenos, me parece que nos permite decir, bueno, no estamos frente a eso. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo también de ensalzar pequeñas medidas progresistas que son apenas casi símbolos, que no cambian, no transforman la vida de la mayoría de las poblaciones, como las grandes medidas de izquierda, cuando apenas son un límite. Bueno, el caso del debate sobre el impuesto a los ricos me parece que expresó, o que expresa como ejemplo, si se quiere, esta discusión. Decir que les sacas unos pares de millones a los ricos mientras le acabas de otorgar baja de retención, el recorte de jubilaciones, digamos, hay todo un proceso inflacionario y devaluatorio de la moneda que está otorgándoles por otra vía lo que vos le estás sacando en un 2%, o sea, me sacas 100 y te pido que me devuelvas 2, no es negocio para las mayorías populares, y creo que ahí también hay una operación política ideológica de justificar el mal menor y las medidas tibias
de ataque de algunos intereses, como el caso de los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Digo, en relación a la discusión que hubo en estos días, y que inclusive hasta los propios sectores más honestos del kirchnerismo vieron como Ujú, una medida ultra limitada la medida de Alberto Fernández. claro. Y uno de los temas también que se está dando, que uno diría, de ahí va a surgir probablemente la renovación, o de ahí surge, que es una actitud de cambio sin lugar a dudas, es el movimiento de mujeres, ¿no? O el movimiento Ujú, feminista, con todas sus matices, podemos decir, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cristaliza? Vos estás ahí, ustedes están ahí muy activos, son un poco columna vertebral también de todas esas ideas, ese movimiento, ¿no? ¿Esto cristaliza en liderazgos, en dirigencia? Sí, ¿Pronto? ¿Falta mucho? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves? mirá, yo creo que es categórico. En el sentido, sobre todo quienes no oportunistamente han tomado la cuestión de la mujer o de las mujeres Ujú, como subiéndose a la ola, ujú, ya que hablamos de mareas verdes, subiéndose a la ola, ¿no? Del ujú, feminismo. ¿Por qué? Porque en ese caso se ven muchísimas contradicciones y es más pose y más forma que fondo. ujú, En el caso, bueno, como vos bien decías, yo creo que es así, la izquierda hace años, ujú, más de una década, más de 2 décadas, y en nuestra tradición, la izquierda trotskista en particular, tiene como uno de los pilares la problemática de la mujer. A pesar de que se dijo que el marxismo nunca le dio peso, que es parte también de un discurso interesado, la izquierda tiene una gran tradición feminista. Bueno, no por casualidad la Revolución Rusa fue el primer país, digamos, en la ex Unión Soviética en legalizar el aborto. Estamos ujú, hablando de 1917. ujú, Algo que todavía en Argentina no podemos conquistar. Entonces, de ahí se nutre la izquierda. Y para la izquierda, si vos ves, de hecho, la emergencia de nuestros y nuestras referentes, la mayoría son mujeres. Y lo ujú, ves también en los procesos de lucha que no tienen como centro la causa de los derechos de las mujeres, pero que no es indisoluble. ujú, El caso de Guernica, quienes ujú, estaban al frente en el proceso de toma de tierras, como lo vimos también aquí en Estación Ferreira, son mujeres, porque son mujeres que partieron de dejar de soportar la violencia machista y de limitar la violencia machista, y por esa condición y justamente porque el Estado no da respuestas, fueron ujú, hacia ocupar terrenos para tener un lugar donde vivir. Lo ves en el caso de las trabajadoras, los procesos de los trabajadores tienen a las mujeres también en la vanguardia de esos fenómenos. ¿Por qué? Porque hay un despertar eh, epocal que combina la conciencia sobre nuestros derechos como mujeres, sobre nuestras libertades, sobre el propio cuerpo, sobre el derecho a una vida sin violencias, con una crisis económica que lleva y tiende a que esos aspectos se unan, porque no es ujú, ninguna casualidad que las mujeres estemos entre las más pobres, entre las más ujú. precarizadas, entre las menos reconocidas en todo tipo de ámbito, ¿no? Bueno, el caso de las trabajadoras de la salud, es una profesión absolutamente feminizada, y la Ujú. pandemia hizo estallar un sector que inclusive venía de muchos golpes en los últimos años, y ahí la mayoría son claramente mujeres. Y podemos decir que el sector de la salud casi invisibilizado, ¿no? Digo, para la Ujú. mayoría que no esté en política, que no esté observando los procesos Sí, sociales, por ahí algo que, digamos, no se veía en la problemática, tantos reclamos que han hecho durante los sí, últimos años, ¿no? sí, 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 y que la pandemia dejó al desnudo. No, no es casualidad que el brote del COVID-19 haya reventado como reventó los sistemas sanitarios de todo el mundo. Bueno, Ujú, eso es consecuencia de una política deliberada de destrucción del sistema sanitario, y parte fundante de ese sistema sanitario fundamental son sus recursos humanos, es su personal. Bueno, ese personal es todo personal precarizado, claro. todo personal precarizado. Ujú.
y son mujeres. A más allá de los recursos en insumos, en aparatología, en infraestructura. Quienes sostienen la salud como quienes sostienen la educación son trabajadores y trabajadoras y son la mayoría mujeres, el 80-90% son mujeres. Y como vos decís, invisibilizado, ¿por qué? Porque inclusive está la visión del médico varón como Ujú. visión hegemónica de el que está en el sistema sanitario, digamos, la cara visible del sistema sanitario. Claro. ¿Y cómo se logra, ¿sí? Incorporar perspectiva de género, enfoque de género en distintos ámbitos? Suponte en el comercio, en los emprendimientos, porque vos decías esto de que por ahí algunos se montan a la ola, ¿sí? Y las olas también existen, ¿no es así? Sí, Por sí, ahí sí. uno no ve algo, ¿sí? Y decís, sobre todo en este tema, se ve mucho que uno tenía una perspectiva, a ver, los Uh-huh, M50, mayores a 50, no han tenido en su formación, no hemos tenido en la formación, la visibilidad del tema del el machismo o la mujer, y si estaba el tema, era por uh-huh. cuestiones mínimas, ¿sí? Era por cuestiones mínimas, qué sé yo, podría ser, suponte, una expresión como, no seas machista, dale el asiento a la dama, suponte, ¿no? Ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Digo en general. Ahora, viene una ola, uno observa y dice, mira vos, cosas que no te has dado cuenta, cambia, quiero estos cambios culturales, me parecen bien. ¿Cómo se aplica ese enfoque? Yo creo que en primer lugar con mucha humildad, Ujú. sobre todo para quienes jamás lo pensaron, digamos, ¿no? Porque por ahí nos encontramos y no es, yo me sigo sorprendiendo, lo que se llama el mansplaining, a Ujú. varones explicándonos cómo es esto de los derechos de las mujeres, cómo es esto de que las mujeres somos tal o cual cosa. Entonces, en primer lugar, humildad para con quien nunca lo pensó, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, aprender a reconocerse víctima, pero sin victimizarse, Ujú. porque creo que ahí es donde está el principal punto. Nosotras nos reconocemos víctimas para denunciar un sistema de opresión, Ujú. pero no somos víctimas que requieran de la asistencia o de la tutela de alguien más, porque entonces ahí dejamos de ser sujetos y caemos en la misma trampa de necesitar a alguien que provea. Y yo creo que ese fundamento de cuestionar los privilegios, ¿no? Eh, los privilegios que están en todos los órdenes de la vida, desde el uso de la palabra, y el si Ujú. mi palabra es más escuchada o no. Yo sigo yendo a espacios públicos, por ejemplo, bares o lugares donde la cuenta se la dan al varón de la Como mesa. algo totalmente natural. O directamente no cuento, no soy considerada para ver si puedo probar el vino. Digo, Ujú. cosas de ese tipo, ¿no? Ahora es menos, cada vez menos, pero, pero son aspectos que tienen que ver con cómo se distribuyen los privilegios, hasta en esos órdenes elementales de la vida, Ujú. y cómo los reconozco, los denuncio, pero no me victimizo, porque eso es caer en la misma trampa. Entonces yo creo que eso es lo que hay que desarmar, desde ya que incluye partiendo de esa humildad y el deseo de aprender y de capacitar y de escuchar. Y Ujú. de escuchar hay un proceso profundo de muchas mujeres, quizás quienes hace años que militamos en el feminismo lo tenemos un poco más claro, pero muchas mujeres que han sido víctimas, que son víctimas de la opresión en sus distintas formas, la primera reacción es muy explosiva. Y Ujú. entonces ahí vienen todos los epítetos de feminazi, de que es el Ujú. feminismo al revés, feminismo, el machismo al revés y todo eso, Claro. porque simplemente porque las mujeres estamos cuestionando esos privilegios. Entonces, digo, eso desde un punto de vista. Y después, obviamente, exigimos políticas públicas, porque Ujú. esto no puede ser
solamente una cuestión individual, sino que tiene que haber capacitación profunda, cosa que yo creo que no existe en este sistema, porque para capacitar profundamente los distintos órdenes estatales, vitales, no puede haber doble discurso. Entonces yo te doy un curso de género y después destino cero presupuesto a la política de género. No, no, Claro. eso es doble discurso y en última instancia Ujú. reproduce el machismo existente, porque te vuelve a victimizar, porque esa mujer que necesita salir de un hogar donde está siendo violentada no tiene a dónde recurrir, porque en el Estado, por ejemplo, no hay presupuesto para refugios para las mujeres víctimas de violencia. Entonces Ujú. ese doble discurso, lejos de transformar las cosas, lo que reafirma es la concepción de que las mujeres seguimos siendo un elemento secundario de la vida. Claro. Yo, Y vos que tenés carácter y que hace tiempo venís trabajando fuerte en política y liderando, ¿sí? Procesos. ¿Sentís esa diferencia en el terreno político? Eh, Muchos comentan, ¿no? Que por ahí habla un hombre y habla una mujer de una misma condición de liderazgo, suponte, y primero van a escuchar al varón, o cuando te devuelvan la palabra, miran al varón y no a la mujer. Ese tipo de cuestiones más gestuales, simbólicas. uh-huh. ¿Vos lo percibís a eso? ¿Lo sentís en algún momento? ¿Está ocurriendo o está cambiando cuando se trata de personas que ejercen un liderazgo? Mira, en mi caso, o sea, como experiencia personal, lo he desde ya que experimentado. Yo he Ujú. llegado a pedir cuestiones de privilegio en el recinto de la legislatura provincial, porque cuando yo hablaba era un murmullo permanente y hasta abucheo. Ujú. Eh, entonces he llegado al punto de pedir cuestión de privilegio en su momento para el jefe de la bancada oficialista, que era no por una cuestión personal, sino por el responsable de que ese bloque actuara así. Entonces, debo decir que sí, que lo he experimentado en carne propia. Eh, Hoy no sé si es tan notorio en Ujú. esa magnitud y con esas características. Sigue existiendo, obviamente, porque uno tiene que escuchar, aunque no lo digan de mí o aunque no lo ejerzan hacia mí, porque digamos, obviamente van a encontrar una posición firme de rechazo y de denuncia Ujú. y de publicitación de los hechos de Ujú. estas características, como te digo, Claro. entonces, aunque sea hasta se cuidan para no ser, Que pueda tener. pero, ¿cómo? Digo, por ahí el cuidado es por la repercusión que pudiera tener. Exactamente. Más que Claro. por el convencimiento, claro, más que por la convicción de que Ujú. eso está mal. Porque lo escucho hacer o lo veo hacer con Ujú. otras mujeres en la política, inclusive de sus propios bloques, ¿no? Claro. Eh, entonces, Porque bueno, y ahí, también yo pensaba en esto, ¿no? Vos decías por ahí el abucheo. También puede ser por la posición política. sí, claro, No, claro. no por ser mujer, Sí, sino porque sí, bueno, sí, están sí, diciendo sí. algo que no comparto, entonces es común en Sí, la política. totalmente. Eso en el caso en el que yo, por ejemplo, ya estaba hablando. Ahora, si eso ocurre cuando ni siquiera empezaste a hablar, sino que apenas pediste la palabra, Claro, ahí hay una carga, digamos, de otras características, hay claro. otro peso, y que tiene que ver con que soy mujer y así lo considero. Después he visto cosas, no hace pocos años, o sea, puedo hablarte de 2 años atrás, de chiflarle a una legisladora cuando se acercaba a izar la bandera. O sea, cosas de ese Ujú. nivel de brutalidad se han visto en el recinto de la Claro. legislatura cordobesa. Obviamente denunciadas y puestas de manifiesto, pero desde ya que sigue existiendo y sigue existiendo para con las mujeres que hacen política y que yo, o sea, nuestra posición es que hasta que no haya una dislocación del sistema social de conjunto, que en última instancia elimine las jerarquías,
que elimine los privilegios sociales, y eso significa eliminar los privilegios de que haya una absoluta minoría social, como es la clase capitalista, que despoja de todo a la gran mayoría de la población, difícilmente se pueda avanzar en abolir esa otra jerarquía que es de género. Esto significa que tenemos que esperar a hacer la revolución para transformar y pelear contra el patriarcado, desde ya que no, por eso lo hacemos cotidianamente, Claro. pero sí somos conscientes de que la estructura económica, el capitalismo tiene un maridaje, hablando en términos patriarcales, con el sistema machista, con el sistema patriarcal, que es justamente hacer un uso económico de esas diferencias. Por esto que te decía antes, no es casualidad que las más precarizadas, que las que menos derechos tenemos, que las que somos el 75% de los pobres a nivel mundial, seamos las mujeres y los niños. Entonces, Claro. hay ahí un objetivo económico que es transformarnos en mano de obra barata para extraer ganancias de nuestra condición, no solo de trabajadoras o de familias trabajadoras, sino de género. El hecho de que el trabajo doméstico, de que las tareas domésticas del cuidado, de la crianza, del cuidado de los enfermos en el hogar no esté siquiera reconocido como tal, es una muestra de que el capitalismo hace un uso enorme de esa condición de opresión. ¿Por qué? Porque si tuviese que pagarle a cada varón o a cada mujer para comprar la comida, para que se haga cargo de alguien de los enfermos o de los niños, bueno, en esta pandemia quedó en evidencia el rol de guarderías, diciéndolo irónicamente, ¿no?, que cumplimos las docentes y los docentes. Claro. Fue un caos. Y esa recarga cayó sobre mayoritariamente las mamás de la casa, no tanto sobre los papás. Entonces, bueno, hay un gran uso del capitalismo, de esa condición de opresión de las mujeres y personas no heterosexuales para extraer plusvalor, y por eso creemos que hay que abolir el sistema de conjunto y empezar una transformación, como decía Rosa Luxemburgo, para construir una sociedad en la que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Claro. Bueno, ahí hay de dos temas de dos palabras que has dicho en este análisis que abren temazos, ¿no? Uno el de la revolución y otro que decías de la educación. Y son temas importantes. El primero, el de la revolución, es un sueño, es algo teórico, es un sueño del pasado. El otro día leía y veía unos videos de Michel Onfray, el filósofo que además tiene una repercusión enorme, cómo abre sus seminarios, y él hablaba en uno de los debates sobre la no internacionalización de la revolución para estas épocas, ¿no? Un video de hace unos 5 años aproximadamente. Y dice, Ajá. hoy hay que apelar a las microrevoluciones, porque en cada, podemos decir, en cada región o localidad, depende el grado que sea, Córdoba puede tener sus propios componentes, los factores de poder, las distintas clases, que pueden ser diferentes a los de Buenos Aires o a los de Bolivia, o a los de San Pablo, ¿sí? O a los de Australia. Entonces decía, es momento de microrevoluciones. Me quedé con ese tema ahí como en agenda, ¿no? Porque la discusión era si todavía es internacional o si se trata de microrevoluciones. Entonces, Mirá, yo creo que... sí. Ah, Pensaba en esto creo que de cómo lo ves. Creo que más que nunca la perspectiva de la revolución es internacional. Si uno ve el impacto de las revueltas estadounidenses por las vidas negras importan frente al racismo y la violencia policial, y ve las movilizaciones en Brasil de hace apenas unos días, y observa el fenómeno de revueltas contra esas condiciones, porque se cruzan, por más que haya particularidades nacionales y hasta inclusive regionales, se cruzan los problemas estructurales que el sistema capitalista, al revés, lo que ha hecho es generalizarlo. Porque en todos los países hay poblaciones oprimidas. Si no son las poblaciones negras, son las poblaciones migrantes, como es el caso de Europa, que tiene mucho del norte de África por producto de la intervención imperialista en esas regiones, y que han migrado y se convierten en los esclavos más
digamos, oprimidos dentro del propio sistema capitalista. Son, así como las mujeres, los negros, los migrantes, quienes hacen los trabajos peores pagos, quienes no tienen derechos, quienes son asesinados por la policía con su política de represión. Entonces las problemáticas al revés cobran cada vez más extensión mundial. Eso significa que los procesos no sean con sus particularidades locales y regionales, no. De hecho, no es lo mismo la situación de Córdoba que la propia situación de Buenos Aires o del sur, por ejemplo, con los pueblos originarios. Ahí hay una combinación de demandas. Lo que sí está a la orden del día es que la perspectiva de lucha, lejos de ser micro, tiene que ser, o micro en el sentido de revoluciones puntuales. Está demostrado que la lucha de las mujeres, por un lado, por nuestros derechos, la lucha de los laburantes por otro lado, la lucha de quienes piden tierra, la lucha de quienes piden el reconocimiento de sus comunidades ancestrales, no va separada, porque los enemigos, o sea, porque a quienes tenés al frente son los mismos. Son los Lewis, son los Benetton, son los Trump y los Macri, o inclusive los Alberto Fernández. Esto que voy a decir es polémico porque parece que dijera que son lo mismo en el sentido literal. No, no son lo mismo en el terreno literal. Simplemente, si vos observas que hay gobiernos que están negociando con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional aplica las mismas medidas en Grecia, con la catástrofe social que vimos hace unos años, como en Argentina, y el acuerdo de facilidades extendidas que está negociando, por ejemplo, Alberto Fernández y Guzmán, es el mismo que tuvo Grecia, que generó más de 40 huelgas generales en Grecia, en la cuna de la democracia occidental, y procesos de revueltas y de cuestionamiento a ese orden social, que es el capital, y el de estas troicas, como le llamaban, al Fondo Monetario Internacional, a la Comunidad Europea y a los organismos de crédito internacional. ¿Por qué? Porque las miserias parecen hechas a molde, parecen calcadas con molde para los distintos países. Entonces, la perspectiva internacional no podemos perderla. Nosotros sí creemos que es, de algún modo, nacional en su forma. Esto lo decía Trotsky ya hace muchísimo tiempo. Tiene características nacionales en su forma, pero es internacional en su contenido, porque las redes del capital se extienden a nivel internacional, y en última instancia es el fundamento profundo y estructural de la miseria que vive el laburante del conurbano bonaerense, el desocupado de la favela brasilera, el originario del Chaco argentino, con su política extractivista de destrucción del ambiente, no sé, me fui, pero No, creo pero que... bárbaro, espectacular, porque claro, son temas que también se perciben como a veces con fuertes contradicciones, ¿no? Para quienes, incluso pienso en esto, para quienes incluso sufren estas provocaciones del sistema, estas situaciones que el mismo sistema te lleva a tener, a veces también cuesta pensar que desde las luchas políticas se puede cambiar o transformar algo, ¿no? Por lo que decíamos también, por cuestión de falta de confianza, por falta también de vocación militante o de trabajar con otros. Algo así como entregar la vida a una lucha cuando puedo dedicar mi vida a algo particular, ¿no? O sea, esto me parece que es con lo que más uno se encuentra en la vida cotidiana. Sí, eso es así. Creo que es parte del triunfo del neoliberalismo, con su ideología individualista y del sálvese quien pueda, y ni hablar que eso fue reforzado en los últimos años con toda la exacerbación del consumo como modo de realización, desde los gobiernos que se dijeron progresistas, que a donde inyectaron, y siguen diciéndolo, hay que inyectar dinero al consumo para la reactivación de la economía, hasta ni hablar Macri y su meritocracia, ¿no? Y esto se ve a lo largo del continente y a nivel mundial. Ahora, la propia realidad, y esto no te lo digo desde lo teórico, te lo digo porque lo veo en la calle. La propia realidad lleva
a que nos encontremos. Ayer fue 25 de noviembre, Día de Lucha Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Quiénes estábamos en la marcha vos podés decir, bueno, es una marcha del movimiento feminista, una marcha de las mujeres por el derecho al aborto que estaba presente, por el derecho al acceso a la salud, por el derecho a una vida sin violencia, pero quienes estaban allí junto a nosotras, de las organizaciones de mujeres, leyendo sus documentos, eran las familias de las mujeres víctimas de trata, como Nora, que es un caso de trata en Córdoba, donde está implicado el Poder Judicial, las familias que fueron desalojadas de Estación Ferreira porque pedían un techo para vivienda, y las trabajadoras de limpieza despedidas por reclamar aumento de salario. Y todas eran mujeres. Entonces, la realidad misma tiende a unir eso, y esa experiencia que hacen esas mujeres trabajadoras o los distintos sectores, también laburantes varones, es, al final, lo que ella está diciendo, por ejemplo, el abuso sexual, el acoso laboral, por nuestra condición de mujer, es lo que yo vivo en mi trabajo. Entonces, ¿cómo no voy a unir mi lucha con tu lucha? ¿Y cómo no te voy a pedir que me acompañes si tenemos las mismas instituciones, a los mismos sectores al frente contra nuestros derechos? Entonces, esa ruptura inclusive con el individualismo y con el pensarse en soledad o por corporaciones, yo soy de limpieza, yo pido vivienda, yo soy mujer y entonces no me mezclo, eso tiende a diluirse. Obviamente hay que trabajar para que eso sea consciente y para desplegarlo con todo, para desarrollarlo con todo. Esa es la perspectiva del Frente Izquierda, porque ahí hay una alianza social muy poderosa. Hay una alianza social que es la que nos puede permitir transformar profundamente esto, que es esa alianza entre las mujeres, la juventud que tiene laburos de mierda. Hay pibes de 25, 27 años que no conocen un recibo de sueldo. Claro. Nuestra compañera Noela Argañarás, que va a asumir ahora en la legislatura el 10 de diciembre, producto de la rotación en las bancas, que es el acuerdo que tenemos con el Frente de Izquierda, no conoce un recibo de sueldo. Nunca trabajó en blanco. Y así hay millones de pibes. Entonces esos pibes, ¿cómo no se van a sentir identificados con las mujeres que toda la vida laburaron y no tienen siquiera el acceso a una jubilación como amas de casa porque se acaban las moratorias previsionales? Porque aparte es su vieja, es su vecina, es su mamá a la que le pasa eso. Pibes desocupados con profesionales recibidos. El otro día estuve en feria ferroviario, ahí en el barrio Talleres, donde están los galpones, ahí se que forja, un laburante sin empleo, gestor en cuestiones deportivas, en gestión deportiva, 6 hijos, 4 de ellos recibidos, ninguno con laburo. ¿Dónde estaban? Feriando para poder hacerse de unos mangos para vivir. Un puesto más allá, un laburante de limpieza que cobra 15.000 pesos, 20.000 pesos, y que tiene que ir los sábados y los domingos a vender ropa usada o algún artículo porque no llega a fin de mes. Entonces, la tendencia a la unidad de los procesos es algo que la propia realidad da, y a lo cual obviamente apostamos, porque ahí creemos que está la fuerza social desde la izquierda y desde el PTS en particular también, ¿no? Te iba a preguntar por la educación que había planteado, pero me interesa eso, pues me parece algo realmente educativo y me parece ejemplar. Esto de la rotación en los cargos, ¿no? Vos vas a ser concejal 2 años también y después entra alguien más. Sí, yo voy a ser concejal hasta abril del año que viene. Ahí en el consejo se reparte en 3 partes iguales, digamos, entonces son 16 meses cada fuerza, en el caso del Frente de Izquierda, y luego entra Cintia Frencia. Y en el caso de la legislatura, mi compañera Noela Argañarás rota con Soledad Díaz, que es quien está hoy en la legislatura, y a nivel nacional, la compañera del Partido Obrero también rota con otra compañera izquierda. Es decir, hay rotación en todas las bancas del Frente de Izquierda, justamente, por un lado, para que todas las fuerzas que componemos el Frente tengamos posibilidad de hacer escuchar nuestra voz, pero a su vez también para demostrar que las bancas no son una conquista personal, son puestos de lucha. Y hoy nos toca estar ahí y rotamos porque en última instancia tenemos la confianza, y eso se ha visto en todas las votaciones del país, del Frente de Izquierda, defendemos principios y valores por los cuales estamos ahí.
Entonces, ujú, no importa la persona que represente, no es que no importa, digo, ¿no? Pero no es el centro la persona claro. que Ujú. representa eso, sino los valores, los principios y las convicciones y los derechos que defendemos y los intereses que defendemos, que implican que siempre estamos del lado de la clase trabajadora, del lado de las mujeres, del lado de la juventud, de los pueblos migrantes. ¿Por qué? Porque esos son nuestros compromisos y nuestra posición política y estratégica también, porque eso es lo que apostamos a fortalecer. Y eso se valora más allá de quienes se van acercando, obviamente. ¿Se ve como un valor o se ve hasta como Sí, un desafío? Porque para yo algunos creo que debe ellos, ser, che, no hagan eso que me joroban a mí, que tengo que estar 8 años, no 4, ¿no? ¿Alguno pensará eso? sí, yo creo que en el fuero íntimo probablemente muchos lo piensen, muchos y Ujú, muchas. Eh, pero sí lo que nos reconocen hasta aún nuestros principales enemigos es ujú, la coherencia. Más allá, digo, inclusive hasta que por oportunidad política nos quieran hacer campañas de desprestigio sobre nuestras posiciones, tergiversarlas, cambiarlas, etcétera, en el mano a mano reconocen la coherencia, todo el mundo reconoce la coherencia de la izquierda, no, también lo hacen ujú, públicamente, hemos escuchado declaraciones que hacen ujú. públicamente el reconocimiento a la coherencia de la izquierda y a la consecuencia de la izquierda. Si hay algo que no nos pueden reprochar es no respetar el el mandato popular y el mandato electoral como muchas veces se llama, ¿no? Y eso es un valor, yo a veces me río porque algunos políticos comentan cómo en la calle los insultan, les dicen cosas, eh, porque son parte de alguna manera de una casta que inclusive no ha tenido prurito en cambiar de partido político, de coalición, de renunciar a un lado y entrar al otro, así estén en las antípodas, bueno, creo que, no sé, pensemos casos de la política nacional o provincial y hay miles, Ujú. eh, y la consecuencia de la izquierda, no, así como los intereses que defendemos, nos hace caminar tranquilos por la calle porque salvo que nos crucemos con alguien, algún adversario político que te diga Claro, algo, pero en general eso no sucede, nadie te insulta porque traicionaste ese mandato. claro. Sí, interesante. Eso de durar menos tiempo. Y una Uh pregunta, -huh. ese acuerdo, es, a ver, uno imagina que puede ser un acuerdo firmado, ¿sí? Casi con un gabinete de escribanos, o es un acuerdo de palabra. No, son acuerdos, o sea, se hacen de palabra y después Ujú, se expresan por escrito. ¿Por ujú, qué? Porque incluye discusión no solo, sobre todo por seguridad inclusive a veces se define por coyunturas o por distintos elementos, entonces para que quede todo expresado el mapa de los acuerdos en las ujú, distintas provincias. Imagínate, somos fuerzas nacionales, no todo el mundo tiene todo el tiempo en la cabeza cómo es tal o cual cosa en un lugar o en el otro, ¿no? ujú. Entonces eso se expresa por escrito y ahora, desde ya que está la confianza absoluta en la palabra empeñada, porque nos manejamos así, es Claro. simplemente de orden operativo. De hecho, ahora tenemos que coordinar, por ejemplo, el momento en el caso de la legislatura es cada un año, en el caso del Consejo es 16 meses, entonces tenemos Ujú. que ver cuál es la fecha. No es tampoco que, bueno, en tal fecha, sino, bueno, es un año calendario, nos ponemos de acuerdo cuándo es mejor para hacer ese traspaso y se efectiviza. Claro. Mirá vos, interesantísimo. Tema educación, que además sos educadora y profe de literatura. En algunas líneas, mirá vos, nos deben quedar unos 7 minutos Uh aproximadamente, -huh. interesantísimo. Y la educación, que es el gran tema, ¿no? En definitiva, para todo esto que estamos hablando y para modelos productivos y para el progreso y para toda idea, todo sueño de mejora, la educación es el eje, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Con qué nos encontramos en la educación hacia el futuro? ¿Cuáles son tres
aspectos que vos decís son fundamentales? Digo tres Bueno, creo que nada más que por apretar tiempo, ¿no? por Pero cortar tiempo, sí, seguramente, sí, sí, claro, seguramente está hay. difícil. Mira, yo creo que la educación es una gran herramienta y que la clave es una educación para imaginar otros mundos posibles. Eh, de hecho, como profe de literatura, siempre recupero que no es casualidad que en la dictadura se hayan prohibido libros para niños, como los de Laura de Betach, como los de, digo, escritores que la gran, el gran peligro que entrañaban era imaginar otros mundos posibles. Entonces, eso es fundamental y creo que frente a eso no nos podemos conformar con lo estatuido, con lo establecido, ni en materia de género, ni en materia de clase, ni en materia de condiciones laborales, ni en materia de eh, contenidos. Uh-huh, Es cuestionarlo todo. uh-huh, Y eso me parece que es fundamental. Después condiciones de trabajo, porque es evidente que si vos tenés, como en todo trabajo, una condición de correr a escuela tras escuela, porque no tenés un mango, porque tenés que pagar el alquiler, porque tenés que pagar los impuestos, porque tenés que comer, etcétera, etcétera, tu trabajo va a ser más alienado. Entonces, yeah, eso imposibilita las condiciones para la reflexión y para el cuestionamiento y para la búsqueda incesante y la investigación sobre nuevas aristas, tanto en la uh-huh, enseñanza como en el aprendizaje. uh-huh, Y ni hablar la dedicación que eso significa para con los pibes que necesitan un acompañamiento, porque el proceso no es unilateral, sino que es de construcción común. Eso es uh-huh. algo que se ha visto puesto en discusión por la pandemia, la cuarentena y por los métodos, eh, digamos, digitales, con la mayoría de la población que no tiene acceso ni a la señal de Internet, ni a los dispositivos para mantenerse educando, y creo que va a haber un gran desafío que tiene que ver con la pelea del colectivo docente junto a otros trabajadores para evitar que las condiciones de la crisis impacten sobre la educación. Yo creo que hay una parte de proyección, de pensar todas las posibilidades, pero también nos vamos a encontrar con una batalla defensiva hacia adelante, porque la política es de recorte, es de ajuste. De hecho, ha entrado a la legislatura un proyecto de modificación del estatuto docente y creo que nos vamos a tener que enfrentar a condiciones más adversas, por lo cual prepararnos para pelear por la defensa de nuestros derechos y por una educación que esté al servicio justamente de esos sectores populares, de las mayorías trabajadoras, que es lo que Uh-huh. quieren empezar a recortar y obviamente para garantizar también lo que conocemos como el negocio de la educación privada, que tiene un peso importante ya y sobre el que quieren avanzar. Lo online, ¿cómo lo ves? ¿Es oportunidad o es Creo que realmente oportunidad? no, creo que creo que tiene enormes ventajas, pero si no se garantiza un piso de acceso a los dispositivos y a los recursos, es como cualquier otra herramienta. Si Uh-huh, vos no tenés una biblioteca, tenés un límite. Si no tenés conexión, tenés límites. Si no tenés recursos pedagógicos como cañones, acceso a películas u otro tipo de, no sé, material para, me imagino, una escuela técnica, para las herramientas de taller, las posibilidades están limitadas. Entonces es una herramienta más. Desde ya que, como toda herramienta, tiene sus potencialidades, pero el problema no es la herramienta, sino las condiciones de acceso y posibilidad de esa herramienta y lo que significa. claro. Dos o tres libritos para leer, ¿qué sugerís? Tengo uno para leer ahí que escuché el otro día, una reseña de Eugenia Almeida sobre la última obra de Selva Almada. La tengo Uh-huh, ahí en Gateras, se llama No es un río, y es parte de una trilogía sobre los modos en que se construye la masculinidad. uh-huh. Eh, Selva Almada es la autora, su primer libro es El viento que arrasa, el segundo es Ladrilleros, y este tercero sería No es un río, que es la historia de dos varones adultos que se van con el hijo de un tercer varón que ha muerto a hacer un día de pesca en el Paraná. Qué Es bueno. interesante, es literatura del interior. Ajá. Otro libro para recomendar,
acabamos de publicar de editorial del IPS, del Instituto del Pensamiento Socialista, la trilogía de Isaac Deutscher sobre Trotsky. Es el principal biógrafo de León Trotsky, el revolucionario ruso, creador, armador del Ejército Rojo, así que esa también está ahí pendiente, y es una trilogía que no se conseguía en Argentina, tuvo muy pocas ediciones. Bueno, la editorial IPS, que es montada por compañeros de nuestra organización y que se dedica a la difusión de las obras de Trotsky, ha hecho una corrección junto con una editorial chilena. No compartimos, obviamente, todos los aspectos de este biógrafo, que tiene algunos elementos polémicos, pero es digna de ser leída justamente porque es su principal biógrafo y es muy seria su trabajo. Y otro librito que tengo ahí en pendiente, que creo que vale la pena, es el de, mira, lo tengo acá, Historia de una investigación para los amantes de la crónica, que es de Enriqueta Muñiz, los cuadernos de quien colaboró con Rodolfo Walsh en la investigación de Operación Masacre. Fue editado este año a partir de que se encontraron los cuadernos de Enriqueta Muñiz. Bueno, Walsh le agradece a Enriqueta Muñiz y le dice que sin ella la tarea de investigación no hubiese sido posible. Bueno, encontramos la pluma de Muñiz, así que es un hallazgo que tengo ahí también pendiente y que es recomendable, creo, para quienes les gusta la no ficción. Ajá. Buenísimo, Laura, ha sido espectacular. Quedan temas en el tintero, así que te voy a jorobar en algún momento, sabiendo que estás a full, así que ya te iré pidiendo agenda para alguna actividad, porque me interesa mucho también hablar del tema del discurso, bueno, ¿sí? Del discurso inclusivo, etcétera, ¿no? De los múltiples discursos que hay en la sociedad. Te agradezco un montón, ha sido riquísimo. ¿A vos? Bueno, muchísimas gracias, Miguel, saludos a todos. Seguramente lo verán después, porque hoy ha sido es día de conmoción nacional, justamente por lo de la muerte del Diego, así que esperemos las vueltas de quienes lo vean después a esto. Así es. Un abrazo grande. Muchas gracias, Laura. Chau, chau. Igual.